Bienvenidas a la tercera temporada de Eso no es. En este programa nos acompaña Itziar Pascual, dramaturga, pedagoga, investigadora y periodista. Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y titulada superior en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD, donde imparte literatura dramática y dramaturgia desde 1999. Es catedrática de dramaturgia y escritura dramática desde 2025. Autora de más de 50 obras publicadas, traducidas, premiadas y estrenadas internacionalmente. Ha recibido el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia en 2019, el Premio ACITEG España 2022 y el Premio Max a la Mejor Autoría Teatral en 2025 por Pepito, una historia de vida para niños y abuelos, la primera obra familiar e infantil que ha logrado esta distinción. Muchas gracias, Itziar, por compartir este tiempo con nosotras. Un placer, Mariana, muchas gracias. Itziar, ¿por qué teatro? Yo diría que el teatro es una forma de estar en el mundo, es una forma de respirar. Así que, ¿por qué respirar? Pues porque lo necesitamos, porque sin respirar no podemos vivir, pues sin teatro tampoco. ¿Tú recuerdas la primera obra de teatro que viste? Realmente no. Tengo imágenes difusas, porque creo que hay obras que pueden transitar por tu vida sin dejar huella, pero hay una primera obra que es fundacional. Yo lo he compartido con gentes de teatro que saben qué obra dejó una huella definitiva en sus vidas. La mía fue Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle Inclán, en el Teatro María Guerrero, producción del Centro Dramático Nacional, dirección de Lluís Pascual. Y a esa obra se unieron otras dos que dejaron una huella nuclear. El hombre deshabitado, de Rafael Alberti, con Mago y Mira y dirección de Emilio Hernández. Y Yerma, con dirección de Lluís Pascual, interpretación de Núria Espert y aquel espacio escénico prodigioso de Fabià Puigserver. Tú vienes del periodismo, comienzas en el periodismo y ¿cómo se dio ese tránsito hacia la dramaturgia? El periodismo para mí es una curiosidad ante el mundo y un anhelo de entender, de conocer y de saber. Yo tenía una vocación periodística que era muy clara, quería trabajar como periodista, tuve la suerte de hacerlo. Y era una época en la que el trabajo radiofónico era muy importante y estaba definido por dos grandes núcleos de referencia, o los informativos, y por supuesto figuras como Iñaki Gabilondo tenían un papel impresionante, o el deporte. Pero es que yo quería dedicarme a la cultura, a la información cultural. Y yo había estudiado 5 años la carrera de periodismo y había estudiado una asignatura que se llamaba Información Periodística Especializada. Aquel plan de estudios tenía un poco de derecho, un poco de economía, un poco de literatura, un poco de relaciones internacionales, un poco de opinión pública. Y mi impresión es que era profundamente ignorante de todo, que no sabía de nada. Entonces, para desarrollar mi trabajo como periodista cultural me pareció prioritario cualificarme y formarme. En aquellos años no había másteres de especialización periodística. Así que empecé a buscar formación teatral que me ayudara a comprender mejor la génesis de un espectáculo teatral. Y el teatro siempre gana terreno. El teatro viene para quedarse. Y así fue. Eso fue antes del 92. Eso fue antes del 92, hace una eternidad en el siglo XX, que diría Samuel Beckett. Sí. ¿Y recuerdas el primer texto que escribiste? Yo había escrito desde pequeña narrativa, poesía, bueno, ese tipo de escritura que es más para dialogar contigo misma que algo que tenga alguna relevancia, ¿no? Pero poco a poco esas tentativas literarias dieron paso al teatro. Y sí, lo recuerdo. ¿Lo puedes compartir? Espero que no. O sea, el teatro español ha tenido injustas presencias de textos en cajones
ha habido autoras y autores injustamente relegados al olvido. Yo creo que hay obras mías que están muy bien guardadas en el olvido. Están muy bien. Sí, sí. Itziar, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? Te diría que las mujeres ocupan un lugar primordial. Para mí es muy importante poner en valor la experiencia y la contribución de las mujeres a la ciencia, al arte, a la escritura, a la danza, al mundo en el que vivimos, porque muchas veces el canon y el patriarcado han omitido la visibilidad de las mujeres en el mundo. Entonces no es casual que haya personajes en mi teatro como Rita Levi Montalcini, como Pina Bausch, como Wangari Maathai, como Lucia Joyce, que acabo de estrenar muy recientemente con la compañía Garlic Danza Teatro, mujeres como María Zambrano o como Maruja Mayo, para mí es muy, o Rosa Parks, mujeres que han dejado huellas y que a veces sus poderosas contribuciones no han sido divulgadas o reconocidas suficientemente. ¿Qué lecturas te acompañan? Bueno, procuro que la mesilla sea ingobernable. Me gusta conciliar lecturas, por supuesto, de teatro, todo el teatro que puedo leer. También debo decir que, parafraseando a Fernando Fernán Gómez, la narrativa es para el verano. Me gusta disfrutar de una lectura sosegada cuando llega el verano, de ese tipo de novela de larga extensión. Y, por supuesto, la poesía y el ensayo, que son fundacionales. ¿Y la música es buena compañera? Por supuesto. De hecho, creo que todo es música y que todo lo que hacemos está definido en algún nivel por una dimensión del espacio sonoro que puede no ser literalmente música, pero que construye una partitura de vida. Esta mañana, cruzando el semáforo, uno de los semáforos de la plaza de Mariano de Cavia, pensaba, ¿realmente esto de si tuviéramos que definir una identidad española? Yo diría, ¿cómo nos gusta pitar? ¿Cómo disfruta? Y es que era realmente una polifonía donde había desde motos hasta camiones, que yo decía, de verdad, alguien no, pero abundantemente, no era un toque técnico, era prolijo. Bueno, sí, ¿cómo nos gusta? El espacio sonoro también envuelve toda tu obra. Sí. Estaba recordando Las Nanas. Es que las nanas son, además de una transmisión anónima y oral, un legado femenino. Y muchas veces, dentro de esta situación de invisibilidad de las mujeres, Virginia Woolf ya nos decía que tantas veces cuando decimos anónimo queríamos decir mujer. Entonces, reconocer la contribución de la tradición oral, de la tradición popular, es también poner en valor el trabajo de las mujeres. ¿Tus procesos creativos cómo son? No hay uno igual a otro, no hay una situación de partida igual a otra, pero sí tienen un detonador, un punto de partida que tiene que ver con la curiosidad, el anhelo de comprensión del mundo, el deseo de saber o mi indignación. A veces el sentimiento de injusticia o de indignación puede ser el detonador para la escritura de una obra. ¿Y sueles hacer borradores, tomar notas? Yo siempre digo que la palabra que sé decir en más idiomas es cuaderno. Y además me gusta, cuando viajo a un país, traerme un cuaderno de ese país. Me encanta tener un cuaderno de trabajo o más de un cuaderno de trabajo. Son cuadernos de bitácora del proceso creativo. Son lugares donde hacerme preguntas sobre lo que no sé de la obra, sobre por qué no se resuelve algo o cuáles son las dificultades técnicas que tengo. Y simultaneo una escritura usando el ordenador con la tarea del cuaderno. ¿Los conservas? Claro. Sí. Puedes revisitarlos. Sí, para mí los cuadernos son muy importantes porque constituyen también una memoria personal del trabajo. De hecho, y hago un pequeño salto cuántico,
Pasar a Limpio, que es el material que ha publicado la editorial Fundamentos y que recoge los 26 años de actividad pedagógica en la RESAD, son las notas tomadas en esos 26 años en mis cuadernos académicos. Y cuando terminé la edición de Pasar a Limpio, cuando le pude entregar a Paula Serrayer el material, ahora vamos a presentar una segunda edición revisada porque es un trabajo que me está dando muchas alegrías y que está siendo muy feliz. Y estaremos de nuevo en el Salón Internacional del Libro Teatral firmándolo. Pues realmente lo que me pareció fundamental era que esos cuadernos tuvieran una vida fuera de mí y entonces los doné al CEDAEM, al Centro de Documentación de Artes Escénicas y de la Música, porque me parecía que era la mejor manera también de que esos cuadernos estén preservados a través de esa fabulosa institución que conserva, que cuida la memoria teatral. A propósito de ese cuaderno, en acotaciones, el número 54, Félix Staire escribía: escribir es decidir, sí, pero sobre todas las cosas, escribir es siempre reescribir. ¿Cuál es para ti el momento más revelador en ese proceso de reescritura? Pues hay distintos momentos. Hay un momento fundamental que concierne al ensayo, al proceso de trabajo con actores y actrices y al cotejo de la diferencia entre el texto literario y el texto escénico. Para mí es muy importante eso que dice García Barrientos, que el texto son 4 cosas a la vez. Es literatura dramática, es partitura escénica, es documento de trabajo, porque todo el equipo técnico tiene el libreto y el libreto es el instrumento de trabajo para el regidor, para el técnico de sonido, de iluminación. Y también es memoria, es el documento que preservará el camino del teatro y documentará esa experiencia, ¿no? Entonces, para mí es muy importante ver cuál es la relación dialéctica entre literatura dramática y partitura escénica. Y creo que siempre debemos trabajar al servicio del mejor espectáculo posible. Viajamos ahora al 2005, a Pared, una historia de las causas, efectos y circunstancias que rodean la violencia. Extraigo de contexto teatral una violencia que intuimos, que sospechamos, que escuchamos. Una violencia mal denominada doméstica, porque las casas no matan. Han pasado 20 años de su escritura. ¿Qué resonancias tiene esa obra para ti hoy? Fíjate que Pared, que fue un texto que obtuvo el premio Madrid Sur de textos teatrales y que se publicó en la revista Primer Acto, una revista a la que yo siempre quiero poner en valor porque creo que su contribución a la escena española es impagable. Es una obra que me provoca contradicción. Como autora querría que mis textos siempre estuvieran vivos. Como ciudadana me gustaría que Pared hubiera decaído y fuera una obra que no nos hablara del presente. Pared sigue siendo una obra que se representa, que está activa. Se tradujo al árabe, se tradujo al francés, se publicó en el marco de la Universidad de Toulouse. Ahora es objeto de estudio en los programas de doctorado en Suiza. Estuve el curso pasado en la Universidad de Lausanne hablando precisamente de Pared. Siempre me llegan peticiones de compañías grandes o pequeñas que quieren hacer Pared y lo que siento es que ojalá gane la ciudadana sobre la autora con este texto. Ojalá. Y esas dos mujeres, cuando las creaste, ¿resonaban otras imágenes de otras mujeres que habías leído, que habías conocido? Pared es una obra que ahora yo asocio a las 2 actrices que estrenaron esa obra, que fueron Miriam Montilla y Ana Wagener, maravillosa actriz que ahora mismo está haciendo La Laurencia. Me parece que hay ahí una conexión invisible y sutil a través del tiempo de 2 personajes femeninos que se confrontan con la violencia y con las violencias. Cuando yo escribí Pared, la violencia de hijos hacia madres era un tabú y no se podía decir públicamente que existen hijos que ejercen las violencias contra las madres.
Lamentablemente hoy, eso que para mí era un trasunto, porque el punto de partida era Hamlet y el vínculo entre Hamlet y Gertrudis, y la evidencia de que Hamlet, que es una obra llena de mundos, de personajes, de contextos, solo tiene dos personajes femeninos, Ofelia y Gertrudis, y que sería interesante hacer una relectura contemporánea de Ofelia y Gertrudis hoy, ¿no? Desposeídas de los linajes de Elsinor, pero reflexionando sobre las violencias, me lleva a pensar que necesitamos que el teatro siga poniendo palabras donde todavía tenemos tareas ciudadanas y democráticas. Interesante recordar también a Antígona y a Penélope. Sí. El trabajo con los mitos, la reflexión sobre los arquetipos de los personajes femeninos es valioso para mí. Yo creo que, aparte de que tengo debilidad por la tragedia, vamos a decirlo sin ceremonias, me fascina la tragedia, me fascina el patrimonio literario dramático trágico, me interesan los límites de la tragedia, eso que dice Patrice Pavy, la tragedia termina donde empieza la historia. Y para mí ese es un tema interesante y valioso, y es algo que forma parte de mi eje de interés y de escritura. Cuenta Suzanne Le Beau que cuando una de sus nietas tenía 15 meses y vio su primer espectáculo durante el Festival Teatralia en Madrid, su escucha era luminosa. Estuvo 40 minutos atenta, concentrada, emocionada. Fragmento extraído de Hoy, Teatro para Público Joven, de la revista Dramática número 5, 2022. En tu camino como dramaturga, ¿cómo se dio ese encuentro con el teatro para la infancia? Fíjate que fue un encuentro imprevisto. Yo era dramaturga, trabajaba habitualmente para público adulto, no había hecho una reflexión previa para ese público, y una profesora de instituto me contó que un texto que era Miaules era un texto de lectura en los institutos, y que ella tenía una experiencia maravillosa del interés que provocaba entre los grupos de primero y de segundo de educación obligatoria secundaria, de la ESO, de lo que hoy llamamos ESO. Y que chavales y chavalas discutían acaloradamente, leían la obra, tenían distintas miradas sobre los personajes. Aquello me sorprendió muchísimo. Entonces me planteé como objetivo escribir para público infantil y juvenil. Y ese es un aprendizaje. Hoy sabemos que la literatura infantil y juvenil puede ser de dos tipos: lo que denominamos literatura intencional, que es aquella que expresamente se escribe para estos públicos, y la literatura que niños y adolescentes deciden que es para ellos. La Isla del Tesoro de Stevenson no era literatura intencional. Los lectores de edades tempranas decidieron que esa historia era para ellos. Entonces, la primera obra que yo escribo intencionalmente es Mascando Ortigas, que es una obra que obtiene el premio Asitej de textos teatrales, que Asitej España publica en su colección de textos teatrales, que conlleva un premio económico y sobre todo lleva un premio maravilloso, que es invitarme a participar en una mesa redonda en la Feria Europea de Teatro para Niñas y Niños en Fetén, en Gijón, con Suzanne Le Beau. Entonces, aquella mesa redonda fue fundacional. Yo tenía seguramente el susto que podría tener alguien que empieza a jugar al fútbol si le dicen que va a hablar con Zidane. Entonces, yo llevaba pues una comunicación escrita, y en el tren la leí, llegué a la conclusión de que era absolutamente irrelevante, rompí todos los papeles que llevaba, llegué a Gijón, pedí irme directamente al hotel, escribí algo, y cuando llegué a la mesa redonda me dijeron que tenía que intervenir yo primero, que primero intervenía yo para mi horror, para mi pánico, y después Suzanne. Y cuando terminé, Suzanne, con su proverbial generosidad, dijo que aquel texto compendiaba los 40 años de trayectoria profesional en el teatro para niños y niñas. Entonces, aquel fue un momento decisivo en mi vida. Hoy Suzanne es una amiga, una cómplice, una compañera, una asesora,
una maga conocida por mi familia, es mi familia. Entonces, y ese es un lujo que el teatro me ha dado, ¿no? Conocer a personas extraordinarias de gran generosidad. A menudo, Itziar, se habla de qué es el teatro para niños, pero nunca si hay un qué no es. Ajá. Ah, es que seguramente es muy difícil poner puertas al campo y seguramente también es muy difícil porque, entre otras cosas, el concepto de infancia es un concepto muy inestable. Lo que hoy sabemos es que esta palabra define una enorme diversidad de realidades en relación a contextos económicos, educativos, sociales, culturales. Infancia tiene la misma etimología que infantería. Aquellos que guardan silencio, aquellos que carecen de lenguaje. Entonces, pero ¿de verdad queremos que la infancia calle? ¿Queremos un teatro para que estén callados? Hay muchas formas de teatralidad, hay muchas aproximaciones a la realidad de las infancias. Para mí lo importante sería estimar siempre el teatro para las infancias como un fin. A tu pregunta, ¿qué no debería ser? Para mí no debería ser un medio. Un medio para educar, un medio para instruir, un medio para que sepan más, para aportar contenidos curriculares que en el desarrollo de las asignaturas regladas no se articulan. Para mí, por encima de cualquier otra consideración, teatro para las infancias debería ser una experiencia estética. Y si bien hay temas que son muy tratados, ¿hay algún tema que no debería ser tratado? No digo prohibido, pero o que tú tienes cierta... No, no tengo una perspectiva de límites temáticos. Hay ejes de interés. Puede que haya temas que no sean necesariamente atractivos para niños y niñas. Dice la dramaturga mexicana Maribel Carrasco que ella inicialmente no pensaría en la disfunción eréctil como tema para una escritura para las infancias, por una cuestión de interés. Pero para mí lo más importante tiene que ver con cuáles son los lenguajes, qué recursos estéticos y expresivos empleamos cuando enfrentamos lo que contamos a las infancias, ¿no? Para mí la cuestión no está en el tema, la cuestión está en cómo contamos a niñas y niños, porque niñas y niños tienen el derecho, este es mi punto de partida, a saber, a tener conciencia del mundo. Hay un momento en la vida de los salmones cuando le hace la pregunta sobre la guerra, ¿verdad? Sobre el Sí, juego, ¿no? sí. Es que para mí la cuestión es el cómo, siempre teniendo presente que ningún tema difícil, comprometido, doloroso, debería tener el propósito de impactar o de estimular el shock. No tengo el menor interés en la cultura del shock. Para mí lo importante del teatro es ofrecer una experiencia estética, poética y política al mundo. Y en ese sentido, para mí lo importante es eso, ¿no? Pepito, lo hemos referido antes, el texto con el que tuve el honor de ganar el premio Max a la mejor autoría teatral, como referías, Mariana, es un texto que aborda situaciones difíciles. Aborda experiencias y situaciones como los bombardeos en Madrid durante la Guerra Civil Española, la población bajando al metro de Legazpi para escapar del bombardeo, el exilio, el final de la guerra, la posguerra, El hambre. El extraperlo, la venta prohibida de alimentos para sobrevivir, Las polillas. todo lo que tiene que ver también con el pluriempleo, lo que significa trabajar 16 horas diarias para salir adelante. Habla de la enfermedad, habla de cuestiones que seguramente a priori
no formarían parte de la expectativa de un espectáculo para público infantil y familiar. Y una de las cosas para mí más importantes es plantear que el teatro pueda servir como puente intergeneracional, que los niños puedan preguntar a sus abuelos, que los abuelos puedan contestar, que haya espacios comunes donde podamos poner nombres a experiencias o a curiosidades no reveladas. Para mí eso es muy importante. Volver a sentir la brisa de los días que crecen para recordar y recorrer la memoria compartida. Ainara, poema dramático. En Días azules y sol de infancia, punto de vista editores 2023. Allí también visitamos Mascando Ortigas, que antes hablabas, donde Pina Mujer dice: no quiero olvidarme de todo, no quiero estar atrapada en el pasado. O Adrián, en La vida de los salmones, mirar a los muertos que nos miran, pedirles perdón por lo que no hicimos. ¿Qué lugar ocupa y cómo trabajas la memoria en tu obra? Bueno, la memoria yo diría que es un factor relevante en toda la dramaturgia española del siglo XX y XXI. Hace unos pocos meses estuve en la Universidad de Pisa, donde se congregó en un congreso monográfico todo un campo de investigación sobre el teatro español contemporáneo asociado a la memoria. Y hay todo un corpus, hay una gran producción literario-dramática de lo que hoy denominamos teatro de la memoria. Yo creo en la memoria no como una apología de la nostalgia, sino como una toma de conciencia poética y política. Solo sabiendo lo que pasó podemos vertebrar nuevas imaginaciones del mundo. Y antes hablábamos de Pepito, una historia de vida para niños y abuelos, dirigida por Carmen Loza, interpretada por Leire Abadía, que actualmente está en Teatros Luchana. ¿Cómo nació esa obra y qué significó el reconocimiento del Premio Max a la mejor autoría teatral 2025? Mira, Susan es una mujer, Susan Lebeau es una mujer profundamente inspiradora. Yo le diría a toda persona que esté viendo o escuchando este diálogo, Mariana, que la conozca, que la lea, que conozca sus contribuciones teóricas a la escritura dramática. Y una de las cosas que dice Susan Lebeau, traducida al castellano gracias a Sitege España, que también quiero destacar el fabuloso trabajo editorial de esta asociación, en lo que es la edición de su tesis doctoral, Escribir teatro para públicos jóvenes. Y Susan dice, ¿por qué el teatro para las infancias no incluye nuevas perspectivas investigadoras y metodológicas? ¿Por qué el teatro para las infancias o un cierto teatro para las infancias está colocado en una suerte de universalidad donde no hay devenir histórico, donde no evolucionan los sucesos? Pareciera que colocamos a los niños y niñas ante un paradigma de un relato donde lo que fue es y lo que es será. Todo está detenido, ¿no? No hay historicidad cuando la experiencia contemporánea de nuestras niñas y niños es intensamente histórica. Entonces yo tenía a Susana ahí y esas dos preguntas. El déficit de historicidad en el teatro para edades tempranas y, ¿por qué no, investigar con herramientas, recursos, dispositivos que empleamos en el teatro adulto? Y entonces me pregunté, ¿podría ser la autoficción un dispositivo para edades tempranas? ¿Qué significaría ese marco? ¿No? Yo he sido alumna de Sergio Blanco, estoy feliz de poder decir que es un autor al que admiro y al que leo intensamente, y sus contribuciones teóricas me parecen extraordinarias. Entonces me planteé como problema en el sentido científico, escribamos sobre la memoria de los niños españoles de principios del siglo XX, escribamos sobre la memoria ferroviaria, sobre los trabajadores del sector ferroviario en España, escribamos sobre esas gentes que fueron a trabajar a los talleres de Villaverde, que conocieron los pliegos de cargos y las depuraciones, porque muchos de ellos
en el transcurso de la guerra pues estaban militarizados y cuando llega el final de la guerra pierden muchos de ellos sus puestos o su rango porque se consideró que eran leales a la República y toda esa gente que contribuyó también a la construcción del país que tenemos. Entonces, mi propósito fue escribir una historia y debo decir que además he tenido la suerte de poder compartir un poco ese concepto que es la historia de vida, que viene de la escuela de Chicago, que recuerda que cada vida es un tesoro y es una forma de analizar también la sociedad en su conjunto, ¿no? Que estudiando vidas anónimas podemos tener herramientas cualitativas que no tenemos cuando solo trabajamos con un enfoque cuantitativo en la investigación. Entonces, dramaturgia, investigación, historia de vida, memoria ferroviaria, diálogo intergeneracional entre niñas y niños, abuelos. Bueno, este era el germen. Yo empecé a escribir, apareció un texto que es casi el texto que hoy se ve en escena y llegó la pandemia. ¿Cómo no? Y llegó la pandemia. Bueno, tuve la enorme suerte de ganar el premio Morales Martínez de textos infantiles. Y después de la pandemia tuve la enorme suerte de poder constituir un núcleo de trabajo con Carmen Losa y Leire Abadía, dos mujeres extraordinarias del teatro español, dos mujeres para mí de referencia. Yo dediqué el premio Max a Carmen y a Leire, entre otras personas, porque sé profundamente qué papel han tenido en que este texto haya llegado al espacio público. Y en nuestras reflexiones, claro, Pepito es una obra escrita para 3 actores y con 7 personajes ficcionalizados. Y aceptamos las 3 juntas, en procesos de creación y reflexión, que la producción que podíamos asumir estaba distante a ese horizonte escénico. Creo que es muy importante que las gentes de teatro no nos hagamos trampas. Esto es a veces difícil, pero para mí era muy importante defender con Carmen y con Leire un proceso saludable, respetuoso con nosotras mismas, sano. Y entonces yo les dije, es que yo creo que este texto lo puede hacer Leire. Y lo puede hacer Leire apoyándose en objetos de naturaleza poética y simbólica, máscaras, títeres. Yo creo en esta posibilidad. Leire y Carmen me miraron como podrían observar seguramente al personaje de Sin Noticias de GURB cuando decide comprar 200 kilos de churros y se los come. Y les dije, dejadme que lo revise, dejadme que lo analice, pero yo creo que se puede. Entonces yo me llevé el texto, lo revisé, lo pensé, suprimí una escena, que es la única diferencia entre el texto literario dramático y el texto escénico, y fuimos adelante. Afortunadamente, Ireala Teatro, que es el nombre de la compañía navarra que sostiene el proyecto, contó con el apoyo de las residencias artísticas del Punto Gunea, un proyecto maravilloso, clave en el respaldo de este proyecto. Contó con el apoyo del Gobierno Foral de Navarra, que le concedió una ayuda a la producción. Contó con el apoyo de la Escuela Navarra de Teatro, que nos dio una residencia técnica para todo el diseño de iluminación, y con el Caserío de Navarra, que nos regaló caramelos de café con leche para podérselos regalar a cada espectador al salir de la función. Qué maravilla. No puedo explicar por qué, no debo hacerlo, no lo hagas. no debo hacerlo, pero sí quiero decir que cada espectador que vaya al Teatro Luchana se llevará de nuestra parte un caramelo de café con leche. Qué maravilla. Y qué cuidado, cada detalle. Bueno, es que eso tiene que ver también con dos mujeres como Carmen y como Leire, que tienen una gran generosidad teatral y que se comprometen profundamente en lo que hacen, ¿no? Sí. Pasamos a Tarjeta Roja. Primer acto, número 348, que antes hablábamos de primer acto como también un escaparate para todos los textos.
tú expresas que creo que el teatro no debe poner sal en las heridas, debe servir a curarlas, no a reabrirlas. ¿Puedes compartir la experiencia y el aprendizaje en todo el proceso? Me temo que no, porque fue tan poderoso y fue tan impresionante que es difícil depositarlo en palabras. Aquí querría destacar la generosidad de José Sánchez Sinisterra, del proyecto del nuevo Teatro Fronterizo, de la permanente curiosidad de José. José es una persona que siempre nos ha ofrecido a los dramaturgos y dramaturgas de otras generaciones apoyo, consejo, acompañamiento y también deberes, en el mejor sentido del término, porque José siempre nos ha planteado cuántas ausencias, cuántos déficits tiene el teatro español. José lideró un proyecto maravilloso que se llamó Planeta Vulnerable, que fue una experiencia para reflexionar sobre las relaciones entre ecología y teatro, ¿no? Y de ahí nació una obra que quiero referir, que se llama La niña y la ballena, Nesca eta Balea, que la temporada pasada se estrenó en Nueva York y que este verano ganó el premio a la mejor dramaturgia del Teatro Hispano de Nueva York. Hago este pequeño inciso porque lo quería referir. Tarjeta Roja nace de la reflexión de José sobre la ausencia de la figura del refugiado en la dramaturgia española y de la colaboración con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Esto significaba el desafío de poder trabajar con personas refugiadas en España, cada una de ellas con distinta procedencia, nacionalidad y situación, para ser depositarios a través de el diálogo con estas personas de su vida y generar un texto literario dramático. Yo tuve el enorme honor de poder escuchar y compartir la vida de Rosa Elena Lobo, refugiada procedente de El Salvador, reconocida con el Estatuto de Refugiada en España por violencia de género. Así que no puedo compartirte, Mariana, lo que significó ponerme a la escucha y ponerme al diálogo de lo que Rosa Elena había vivido. No puedo, porque es infinitamente superior a cualquier otra cosa que yo haya podido vivir. Y ahí también defendí en la escritura que también hacemos teatro refiriendo no solo por lo que decimos, sino por lo que callamos. Yo creo que también hay una responsabilidad ética cuando el dolor desgarra tanto y daña tanto. Hay otro concepto que también está siempre presente en tu obra, la justicia. Fíjate que para mí es muy importante. Y para mí es muy importante diferenciar el concepto de justicia del sistema profesional de justicia, porque pueden perfectamente ser categorías diferentes. La tragedia nos evidencia perfectamente que el concepto de justicia puede no entrar dentro del sistema profesional de justicia. La Orestiada lo evidencia, ¿no? La víctima que es Ifigenia lo evidencia. Las troyanas lo evidencian. Entonces, para mí es muy importante la posibilidad de que el teatro pueda ser una oportunidad de restitución de justicia. Restitución significa la oportunidad de compartir, de escuchar, de tomar conciencia. Ahí puede haber formas de justicia. Yo creo en eso. Ella e hija se quieren, a veces también todo lo demás. Ella tiene más edad que hija, así anuncia el Dramatis Personae de Vida, publicada recientemente en Esto no es una antología, de primer acto 2024. ¿Cómo surgió esta obra y con qué te fuiste encontrando en ese diálogo intergeneracional? Mira,
Vida es un texto que está radicalmente en deuda con Miguel Cuerdo, productor responsable de La Zona y del torneo de dramaturgia del Teatro Español de Madrid. Yo estaba, esto es poco poético, pero a veces la verdad, no siempre, no toda es literalmente poética. Yo estaba saliendo de una notaría, que tal vez es de los lugares donde la poesía tiene más dificultad para desarrollarse. Y, y me llamó Miguel, me dijo, ¿te gustaría formar parte del 8º torneo de dramaturgia del Teatro Español? Y yo dije, sí. Entonces, el torneo implicaba un proceso escritural que debía cumplir unas premisas. Las premisas eran una cierta duración, no más de 40 minutos, una escritura para 2 actores o actrices. Podían existir más personajes, pero debían ser 2 actores o actrices, sin ningún tipo de material escénico o escenográfico, sin atrezzo, sin ningún tipo de recurso escenográfico. Y al menos a uno de esos 2 personajes debía haberles ocurrido lo más importante de su vida. Estas eran las premisas para escribir, el resto era libre. Todo lo demás era una elección personal. Entonces, a partir de ahí, y un cumplimiento de plazos, esto también había que... no era una escritura sin fecha, no, había que cumplir plazos, obviamente. Bueno, era mi primera vez en el torneo de dramaturgia y del español yo debo decir que fue una experiencia maravillosa, que fue una oportunidad de aprendizaje increíble. Tener la posibilidad de trabajar, en mi caso, con actrices, porque los 2 personajes que yo escogí, los 2 eran femeninos, con actrices del teatro de este país, fue un privilegio. Yo tuve el enorme lujo de trabajar con 6 actrices distintas, porque la obra llegó a la final del torneo. Entonces, mostramos el texto primero en la sala Margarita Xirgu, luego en Matadero, con mi querido compañero Javier de Dios, que fue el ganador del 8º torneo. Y yo debo decir que fue una experiencia maravillosa. Vida es una obra que me da mucha alegría, porque además me permitió ese proceso maravilloso que es reescribir escuchando a las actrices, escuchando la escena, escuchando la dinámica que el público vivía. Y fue un proceso muy hermoso, la verdad. ¿Cómo sigue este viaje para Itziar? Con curiosidad, sabiendo que hay mucho por hacer. Hay que poner el despertador más temprano. Hay que hacerlo porque hay mucho que hacer. No. Susan tiene una frase maravillosa. Ella dice, no podemos perder los artistas tenemos tarea que hacer y no podemos perder el tiempo con tonterías. Entonces, yo creo mucho en esto que Susan dice. Aunque también creo que es muy importante cuidarnos, descansar, proteger la salud emocional y mental. La salud importa y hay que defenderla. Sí. Entonces, estoy ahí intentando escucharme, intentando hacer lo que puedo, como el colibrí de la leyenda de Wangari Maathai, y también cuidarme, porque creo que es importante. ¿Futuros proyectos? Mira, me gustaría mucho hablarte tú sabes que en el teatro procuramos no hablar de lo que no se ha firmado todavía por prudencia. Yo ya no creo que sea por mala suerte, creo que es por prudencia, ¿Sí? por prudencia estructural. Entonces, quiero contarte que estaré en el Salón Internacional del Libro Teatral, fabulosa iniciativa de la Asociación de Autoras y Autores de Teatro en el Teatro Valle Inclán, firmando un volumen antológico que ha nacido gracias de la coedición entre la Universidad de Córdoba, Argentina, y Ediciones Invasoras. Este proyecto incluye 4 obras, más el trabajo maravilloso de investigadores argentinos como Jorge Dubati, Mabel Brizuela, Germán Brignone. Es la primera vez que la trilogía de las Luciérnagas y El Grito, es decir, las 4 obras que hemos escrito en común Amaranta Osorio y yo, se publican juntas. Y es un volumen maravilloso con fotografías,
con reflexiones. Bueno, yo estoy súper contenta con este trabajo, que firmaremos en el salón. También en el salón firmaré Pasar a Limpio, que hemos referido ya y que sigue ahí generando experiencia maravillosa gracias a la editorial Fundamentos. Días Azules y Sol de Infancia, que ya está en la segunda edición, apunta maneras hacia la tercera. He tenido la enorme suerte de poder publicar con SM, en la colección Barco de Vapor, toda una referencia para los amantes de la literatura infantil y juvenil. Publiqué hace pocos meses El increíble viaje de William Parry, una historia con la que estoy muy contenta, que se está leyendo en colegios, en centros educativos y no solo. Y tengo la alegría de que el teatro sea una hermosa metáfora de lucha contra el frío que nos atraviesa, dejémoslo así. Porque es un viaje al Ártico, pero es un acto de resistencia artística que está basada en hechos reales y que es verdad, es puramente verdad. William Parry fue un marinero británico que se dirigió al Ártico buscando un camino, una ruta para llegar a los Estados Unidos más rápidamente. Le encontró el invierno, le encontró el frío, le encontró el hielo, y como no quiso volver, porque entendió que si volvía nadie confiaría en él para una segunda expedición, fundó una compañía teatral y convirtió a sus marineros en actores. Y fundó el Royal Arctic Theatre. Y esto es real. Y esto es increíble. El teatro cura y protege del frío. Sí. Así que muy contenta con eso. Vuelvo a publicar con SM, en El barco de vapor, una nueva obra totalmente distinta a William Parry, que me hace mucha ilusión. Y Magari, que es el último texto inédito, absolutamente inédito, que el martes pasado presenté en la Sala Berlanga, con lectura dramatizada, con dirección escénica de Natalia Menéndez, con Paula Iwasaki y Esther Isla, tremendas actrices, tremenda directora. Pues tal vez Magari siga su camino teatral. Así que bueno, muy feliz de todas estas cosas. En este episodio contamos con el apoyo de Scrivener, la aplicación para escritores. Itziar, queremos regalarte una licencia de Scrivener para que te acompañe durante tus procesos y la disfrutes en tus próximos proyectos. Muchísimas gracias. Te prometo que el primer texto que escriba con este nuevo formato, con este programa, te lo haré saber. Muchísimas gracias. Me gustaría acabar con algo que escribiste en Días Azules y Sol de Infancia. Punto de Vista Editores 2023. Pepito, una historia de vida para niños y abuelos, y me gustaría que lo leyeras tú. Con mucho gusto. Voy a ponerme las gafas. ¿Sí? Porque... Sí, por favor. Porque podría ser una dramaturgia sin ella, ¿eh? Bueno, esta es una escena en la que intervienen dos personajes que son María, que es la madre de Pepito, y Pepito. Y nos encontramos en ese momento en el que la mamá de Pepito y Pepito han salido de Madrid, han salido del Madrid bombardeado y han, a través de una familiar que vive en Barcelona, han conseguido llegar a una masía en una pequeña localidad catalana que se llama Vila de Miuvell, que no está lejos de las fábricas textiles, lo que se llamaba la filatura, pero que también está cerca del monte, donde Pepito puede jugar con las vacas y con sus amigos y comer jamón, que se llama pernil, y Pepito acaba de aprender catalán y es muy feliz. Dice María: hijo, ¿qué pasa? Dice Pepito: hoy hemos ido al monte a jugar, pero hemos visto mucha gente en el camino y hemos ido a ver. Y María, que está cosiendo, deja de coser y le pregunta a su hijo: ¿gente? Y dice Pepito: son muchos, madre, pero no son soldados, soldados no, son madres y niños y mayores. Es diu els refugiats. Van cansados, despacio. Van cansados porque todo les pesa. Yo me he acercado a mirarlos. Alguno va en bicicleta y también pasa algún carro. Lo raro es ver un coche. Yo me he quedado mirando a un señor con gafas. Iba con una señora mayor que parecía su madre.
¿A dónde van? Les he preguntado. No se vayan, señores, no se vayan. Y el señor de gafas me ha dicho algo raro. Y dice María, ¿qué te ha dicho? Y dice Pepito, me ha mirado y me ha dicho, y la pena y Pepito dicen a la vez, estos días azules y este sol de infancia. Y dice Pepito, ¿qué quiere decir? Mil gracias, Itziar. Es un placer tenerte aquí y haber compartido este espacio de encuentro contigo por muchas veces más. Ay, encantadísima. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Eso no es. Mientras tanto, vayan al teatro.